Llevo 10 minutos de pie junto a la ventana del salón de mi hermana, Elena, observando el jardín a través de unas cortinas de encaje que huelen ligeramente a lavanda y a recuerdos antiguos. La fiesta de cumpleaños está en pleno apogeo a mis espaldas. Voces que se mezclan con soft jazz, el tintineo de las copas de vino, risas que se sienten distantes aunque estén ocurriendo en la misma habitación. Pero mi atención está fija en lo que veo fuera, y mi corazón se está rompiendo de una manera que no sabía que aún era posible a mis 63 años. Mi hijo, David, está besando a alguien en el jardín. No es un beso cualquiera, sino de esos que hablan de familiaridad, de algo que se ha estado gestando durante semanas o meses. La mujer en sus brazos es Carmen, mi enfermera. La misma Carmen que me ayudó durante mi recuperación tras el ictus del año pasado, que se sentó junto a mi cama leyéndome cuando las palabras en las páginas parecían símbolos sin sentido, que me sostuvo la mano cuando lloré de frustración ante mi propia debilidad. Debería mirar hacia otro lado, debería darles privacidad, fingir que no he visto este momento íntimo entre dos adultos que tienen todo el derecho a encontrar consuelo el uno en el otro. Pero no puedo moverme. Mis pies parecen arraigados al suelo de parqué de Elena, y el pecho se me oprime con algo que todavía no sé nombrar. No es solo shock, ni siquiera es una traición, exactamente. Es algo más profundo, más complicado. El jardín está precioso esta noche. Elena siempre tuvo mejor gusto que yo para las flores y los espacios exteriores. Sus rosales están floreciendo a pesar de lo avanzada de la estación, y las luces de guirnalda que colgó entre los robles bañan todo en un resplandor dorado que hace que incluso este momento doloroso parezca sacado de una película romántica. El pelo oscuro de Carmen atrapa la luz mientras David lo acaricia con los dedos, y me encuentro pensando, casi a mi pesar, que se ven bien juntos, naturales, como dos personas que han encontrado algo real en un lugar inesperado. Pero verlos duele de formas que todavía estoy intentando comprender. Parece que has visto un fantasma, María. La voz de Elena llega por detrás, suave con esa preocupación que solo las hermanas pueden perfeccionar después de 6 décadas de práctica. Se coloca a mi lado en la ventana, siguiendo mi mirada hacia el jardín donde mi hijo de 50 años está besando a mi exenfermera de 38, con la ternura de alguien que ha descubierto algo precioso. Quiero explicar lo que siento, pero las palabras parecen atascadas entre el pecho y la garganta. ¿Cómo le dices a tu hermana que estás viendo a tu hijo encontrar la felicidad y de alguna manera sientes que estás perdiendo algo que no sabías que aún tenías? ¿Cómo le explicas que ver a Carmen, la dulce y paciente Carmen, que nunca me hizo sentir una carga, en sus brazos te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre los meses que pasaste recuperándote? Debería haberlo sabido, susurro, más para mí que para Elena. Las señales estaban ahí, ¿no? La forma en que David empezó a visitarme con más frecuencia durante mi recuperación, cómo se quedaba en la cocina hablando con Carmen, después de que ella terminara de ayudarme con mis ejercicios, la forma en que ella sonreía diferente cuando él estaba cerca, más suave de alguna manera, como si compartiera un secreto con la habitación. Elena me coge la mano, sus dedos cálidos y familiares. Nos hemos cogido de la mano en cada crisis importante de nuestras vidas, cuando murió nuestra madre, cuando mi marido falleció, cuando el matrimonio de Elena se vino abajo hace 3 años. Se supone que su tacto es reconfortante, pero esta noche solo me recuerda lo sola que me siento en este momento de descubrimiento. Quizás sea algo bueno, dice Elena con cautela, probando las palabras como quien camina sobre un hielo que podría no aguantar su peso. David ha estado solo desde el divorcio, y Carmen es una mujer encantadora. Tú misma dijiste lo maravillosa que fue durante tu recuperación. Tiene razón, por supuesto. Carmen fue maravillosa, profesional pero cálida, competente pero nunca fría. Tenía una manera de hacer que los días más duros parecieran manejables, de encontrar pequeños momentos de risa incluso cuando mi habla aún era arrastrada y mi mano derecha no cooperaba con tareas sencillas como sostener una taza de café. Celebró cada pequeña victoria. El primer día que pude abrocharme la camisa sola, la mañana que caminé hasta el buzón sin marearme, la tarde que leí una página entera sin que las letras bailaran en el papel. Pero saber que tiene razón no hace que sea más fácil de ver. A través de la ventana, veo a David separarse del beso,
sus manos aún posadas en los hombros de Carmen mientras dice algo que la hace reír. Es una risa privada, íntima de una manera que sugiere que han compartido muchas conversaciones de las que nunca fui parte. La comprensión me golpea como una ola pequeña y fría. Han estado construyendo algo juntos mientras yo me concentraba en reconstruirme a mí misma. Mientras yo aprendía a caminar con firmeza de nuevo y reentrenaba mi cerebro para encontrar palabras que se habían perdido temporalmente, ellos se estaban descubriendo el uno al otro. La fiesta continúa a nuestro alrededor, pero ahora me siento separada de ella, como si estuviera observando todo a través de un cristal. Los invitados de Elena son personas que conozco desde hace años, vecinos, amigos de la familia, mujeres de su club de lectura que siempre preguntan por mi salud con sincera preocupación. En circunstancias normales, estaría moviéndome entre ellos, poniéndome al día sobre qué nietos entraron en la universidad o qué maridos necesitaron cirugía de rodilla. En cambio, estoy de pie en esta ventana, intentando procesar un acontecimiento que no cambia nada, y lo cambia todo al mismo tiempo. David mira hacia arriba de repente, como si sintiera que lo están observando, y sus ojos se encuentran con los míos a través de la ventana. Por un momento, ninguno de los dos se mueve. La distancia entre nosotros se siente mucho mayor que los pocos metros de jardín y cristal que realmente nos separan. Su expresión cambia de sorpresa a algo más complejo. Culpa mezclada con desafío, amor enredado con resentimiento. Es una mirada que nunca antes había visto en su rostro, y me asusta de maneras que aún no puedo articular. Luego camina hacia la casa, Carmen a su lado, sus dedos entrelazados de una forma que me dice que esto no es nuevo, que no es repentino. Esto es algo que ha estado creciendo a la sombra de mi recuperación, y yo solo ahora estoy saliendo a la luz donde puedo ver su forma completa. Tengo quizás 30 segundos antes de que lleguen a la puerta trasera, antes de que este momento privado de descubrimiento se convierta en una conversación para la que no estoy preparada. Elena me aprieta la mano una vez más, un gesto que dice que estará a mi lado pase lo que pase. Pero ni siquiera su presencia puede llenar el extraño vacío que se abre dentro de mí al darme cuenta de que mientras yo luchaba por recuperar mi vida anterior, todos a mi alrededor estaban construyendo silenciosamente vidas nuevas. La puerta trasera se abre con ese chirrido familiar que Elena siempre dice que arreglará pero nunca lo hace. David entra primero, todavía sosteniendo la mano de Carmen, y la calidez del jardín parece seguirlos hasta la casa. Ambos se detienen cuando me ven de pie junto a la ventana, y veo cómo el aplomo profesional de Carmen se desvanece por un instante antes de recuperarse, ofreciéndome la misma sonrisa suave que solía darme durante nuestras sesiones matutinas de terapia. Señora Torres, dice, su voz con ese tono cuidadoso que los profesionales de la salud perfeccionan para navegar situaciones incómodas. Qué gusto verla también. Parece que se mueve mucho mejor desde que usted dejó de venir a casa. Termino por ella, e inmediatamente me arrepiento de la acidez de mi voz. Esto no es culpa de Carmen. Fue contratada para ayudarme a recuperarme de mi ictus, no para gestionar las complicaciones emocionales que aparentemente surgieron entre ella y mi hijo, mientras me tomaba la tensión arterial y me ayudaba a reaprender a escribir mi propio nombre. La mandíbula de David se tensa de esa manera que lo ha hecho desde que tenía 12 años y se sentía atrapado entre lealtades contrapuestas. Heredó esa expresión de su padre, la misma obstinada firmeza de la boca, la misma forma de sostener los hombros como si se estuviera preparando para una pelea que no quiere tener, pero de la que no se echará atrás. Mamá, dice, y hay algo en su tono que aún no logro identificar. No es culpa, exactamente. Algo más complejo. Íbamos a contártelo. ¿Cuándo? La pregunta se escapa antes de que pueda detenerla, y oigo a Elena moverse incómodamente detrás de mí. ¿Después de la boda? ¿Después de que os fuerais a vivir juntos? ¿O planeabais esperar hasta que me diera otro ictus y volviera a necesitar los servicios de Carmen? El rostro de Carmen se ruboriza, y ella da un pequeño paso hacia atrás, aunque David no le suelta la mano. Puedo verla calculando cómo salir con gracia de esta conversación, pero David parece decidido a plantar cara y tener la discusión que sea que se haya estado gestando entre nosotros, sin mi conocimiento. No planeamos esto, dice Carmen en voz baja,
mirándome directamente con la misma mirada firme que usaba al explicar mi horario de medicación o demostrar el uso adecuado de mis ayudas para caminar. Simplemente pasó. Durante los meses que estuve ayudando con su cuidado, David y yo descubrimos que teníamos mucho en común. Empezamos a hablar, y luego empezaron a besarse en jardines mientras yo estaba dentro recuperándome de una lesión cerebral, digo. Y de nuevo las palabras salen más duras de lo que pretendo. Hay algo cociéndose dentro de mí que se siente peligroso, como una olla que ha estado hirviendo a fuego lento demasiado tiempo y está empezando a desbordarse. Elena se acerca más, su presencia una suave advertencia para que tenga cuidado con mis palabras. Pero estoy cansada de ser cuidadosa. He sido cuidadosa durante meses, cuidadosa con mi habla, cuidadosa con mis movimientos, cuidadosa de no exigirme demasiado ni esperar demasiado pronto, cuidadosa de estar agradecida por cada pequeña mejora, cada función recuperada, cada día que me despertaba siendo todavía yo misma en lugar de la mujer confundida y asustada que fui en aquellas primeras semanas después del ictus. Eso no es justo, mamá, dice David. Y ahora puedo oír la frustración que ha estado reprimiendo. Te estabas poniendo mejor. Tenías tus ejercicios, tus citas, tu rutina. Carmen estaba haciendo su trabajo, y lo hacía bien. Pero ambos somos adultos, y lo que se desarrolló entre nosotros sucedió de forma natural. No nos estábamos escondiendo ni siendo deshonestos. ¿De verdad? Pregunto, sorprendida por mi propia audacia. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Cuántas conversaciones tuvieron mientras yo estaba durmiendo la siesta o haciendo mis puzzles? ¿Cuántas veces la acompañaste hasta su coche y la besaste para despedirte, mientras yo estaba dentro pensando que ella solo estaba siendo profesional al quedarse un rato después de su turno? La mano de David se aprieta alrededor de la de Carmen, y veo algo que cruza su rostro que se parece casi a la ira. Es una expresión que reconozco, pero rara vez veo dirigida hacia mí. Por lo general, la reserva para los atascos de tráfico o los clientes difíciles en su bufete de abogados o la exmujer que le complica la vida con los horarios de custodia y las demandas inesperadas. ¿Quieres saber cuánto tiempo? Pregunta, su voz bajando de esa manera que lo hace cuando está realmente enfadado, unas 6 semanas después de que Carmen empezara a venir a casa. ¿Quieres saber por qué? Porque verte recuperar era agotador para todos nosotros, mamá. No solo físicamente agotador, sino emocionalmente agotador. Y Carmen era la única persona que entendía lo que se sentía, porque ella también lo estaba viviendo. Las palabras me golpean como una bofetada, y siento el fuerte jadeo de Elena a mi lado. La fiesta continúa en la otra habitación, pero nuestro pequeño rincón de la cocina se ha convertido en su propio mundo aislado, donde se están diciendo verdades que no se pueden retractar. David, dice Carmen en voz baja, advirtiéndole que sea suave, pero él ya no la está escuchando. Me está mirando con años de algo que nunca noté acumulándose detrás de sus ojos. ¿Sabes lo que era? Continúa. ¿Verte luchar por recordar palabras que habíamos compartido toda la vida? ¿Verte frustrada porque no podías escribir tu propio nombre? ¿Que a veces me miraras como si no estuvieras completamente segura de quién era yo? Cada pregunta se siente como una pequeña herida, y me doy cuenta de que nunca le pregunté a David cómo le afectó mi ictus. Estaba tan concentrada en mi propia recuperación, mi propio miedo, mi propio lento viaje de vuelta a sentirme yo misma, que nunca consideré lo que significaba para él ver a su madre volverse temporalmente frágil y confundida. Nunca supe que te sentías así, susurro. Y mi voz suena más pequeña de lo que pretendía. Porque nunca preguntaste, dice, no con crueldad, sino con el cansancio de alguien que ha estado cargando un peso solo durante demasiado tiempo. Estabas tan ocupada siendo valiente y trabajando duro y mejorando, que nunca te diste cuenta de que el resto de nosotros también estábamos luchando. Papá solía contarme que hiciste lo mismo cuando él estaba enfermo. Tan concentrada en ser fuerte que olvidaste que otras personas a veces podían necesitar ser débiles. La mención de su padre me corta la respiración por un momento. Roberto se fue hace 3 años, pero David todavía habla de él en presente a veces, como si la muerte fuera solo una ausencia temporal que podría corregirse con suficiente tiempo y paciencia. El hábito solía reconfortarme, pero esta noche se siente como otro recordatorio de cuánto no entiendo sobre la vida interior de mi propio hijo.
Tu padre nunca me dijo que se sentía así, digo, pero incluso mientras las palabras salen de mi boca, recuerdo las cosas de manera diferente. Los silencios de Roberto durante su último año, la forma en que me miraba atareada por su habitación de enfermo, organizando sus medicamentos y ajustando sus almohadas, con una expresión que yo interpreté como gratitud, pero que podría haber sido otra cosa. Papá no te dijo muchas cosas, dice David, y hay algo en su voz que me oprime el pecho con pavor. Al igual que tú no me dices muchas cosas. Al igual que todos vamos por ahí fingiendo que estamos bien cuando no lo estamos. Y fingiendo que no nos necesitamos cuando sí. Carmen le aprieta la mano, y puedo verla instándolo en silencio a ser más suave, a recordar que todavía me estoy recuperando. Todavía soy vulnerable de maneras que no son inmediatamente visibles. Pero hay algo en el rostro de David que me dice que ha superado el punto de protegerme de las verdades difíciles. La cocina se siente demasiado pequeña de repente, llena con el peso de cosas que han permanecido tácitas durante demasiado tiempo. A través del umbral, puedo oír a los invitados de Elena riéndose de la historia de alguien, probablemente sobre nietos o planes de vacaciones, o algún otro problema normal que las familias normales navegan sin toda esta pesada arqueología emocional. Creo, dice Carmen con cuidado, que quizás esta conversación debería tener lugar cuando todos hayamos tenido tiempo de procesar las cosas. Esta es la fiesta de Elena, y... No, interrumpe David, pero su voz es suave cuando la mira. Estoy cansado de esperar el momento adecuado para decir cosas que deben decirse. Estoy cansado de proteger los sentimientos de todos, excepto los míos. Se vuelve hacia mí, y veo a mi niño en su rostro por un momento. El niño que solía gatear hasta mi cama durante las tormentas, que lloró cuando lo dejé en la guardería, que me traía dientes de león, y los llamaba flores porque no sabía la diferencia entre malas hierbas y algo hermoso. Te quiero, mamá, dice, y las palabras deberían ser reconfortantes, pero de alguna manera hacen que todo duela más. Pero no voy a seguir fingiendo que quererte significa que no puedo querer también a otra persona. Y no voy a disculparme por encontrar algo bueno durante un momento en el que todo se sentía imposible. La habitación se queda en silencio, excepto por los sonidos distantes de la fiesta y el zumbido del frigorífico de Elena. Carmen está mirando al suelo, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Elena está de pie detrás de mí como una guardiana silenciosa, lista para atraparme si caigo. Y David está esperando que diga algo que o bien cierre esta brecha entre nosotros, o bien la haga más ancha. Pero todavía no sé qué es ese algo. Solo sé que el hijo que creía entender me acaba de mostrar un lado de sí mismo que nunca supe que existía, y la mujer en la que confié para mi recuperación se ha convertido en alguien sobre la que ya no estoy segura de qué pensar. Todo se siente desplazado, como un marco de fotos que ha sido golpeado ligeramente, y ahora nada se ve del todo bien. El camino a casa desde la fiesta de Elena transcurre en un silencio que se siente lo suficientemente denso como para cortarse. David insistió en seguirme en su coche, alegando que quería asegurarse de que llegara a casa sana y salva, pero sospecho que en realidad espera otra oportunidad para terminar la conversación que empezamos en la cocina de Elena. Carmen no vino con él. Se despidió educadamente, profesionalmente, como si todavía fuéramos solo paciente y profesional sanitario en lugar de la cosa complicada en la que nos hemos convertido ahora. Entro en el camino de mi casa y me siento un momento, viendo a David aparcar detrás de mí en la calle. La luz del porche que dejé encendida proyecta largas sombras a lo largo del jardín delantero, y todo se ve exactamente igual que cuando me fui hace 3 horas. Pero algo fundamental ha cambiado. Y no estoy segura de saber cómo existir en esta nueva versión de mi vida, donde mi hijo guarda secretos, y la mujer que me ayudó a recuperarme aparentemente se enamoró mientras me enseñaba a abrocharme las camisas de nuevo. David se acerca a mi coche mientras recojo mi bolso y el trozo de tarta de cumpleaños que Elena insistió en que me llevara a casa. Su rostro se ve cansado bajo la luz amarilla del porche, más viejo de sus 50 años, y me doy cuenta con un pequeño shock de que no sé cuándo empezó a verse tan agotado, cuándo se profundizaron las líneas alrededor de sus ojos, cuándo empezaron sus hombros a cargar con ese peso particular que proviene de intentar mantener demasiadas cosas unidas a la vez. Mamá, dice mientras abro la puerta principal, necesitamos hablar.
Creo que hemos hablado suficiente por una noche, respondo, pero no cierro la puerta detrás de mí. A pesar de todo, sigue siendo mi hijo, y algunos hábitos son demasiado profundos para romperse incluso cuando todo lo demás se siente incierto. Me sigue hasta la cocina, donde los restos de mi cena solitaria todavía están sobre la encimera. Un plato de sopa a medio terminar, un trozo de pan tostado al que le falta un bocado. La visión me avergüenza de alguna manera, evidencia de la vida pequeña y cuidadosa que he estado viviendo desde el ictus. Todo medido, todo planeado, todo diseñado para evitar el estrés o la sorpresa, o cualquiera de las complicaciones que podrían desencadenar otra crisis médica. «Apenas comiste», observa David, y hay algo en su voz que me recuerda a cómo solía preocuparse por mis hábitos alimenticios cuando Roberto estaba enfermo y me olvidaba de cuidarme. No tenía mucha hambre, digo, moviendo los platos hacia el fregadero con movimientos que todavía son un poco más deliberados de lo que solían ser. Mi mano derecha todavía no confía del todo en sí misma con las cosas frágiles, incluso después de todos estos meses de recuperación. David se apoya contra la encimera de la cocina, el mismo lugar donde Carmen solía sentarse mientras cronometraba mis dosis de medicación y preguntaba por mis ejercicios diarios. La asociación se siente incómoda ahora, como un mueble que ha sido movido a la habitación equivocada y no encaja del todo en su nuevo espacio. «Sé que esta noche fue difícil», comienza, pero lo corto. «¿De verdad lo sabes?», pregunto, girándome para encararlo. «¿De verdad sabes cómo fue esta noche para mí? Porque estoy empezando a pensar que hay muchas cosas sobre mis sentimientos que no has notado últimamente». Su mandíbula se tensa de nuevo, ese familiar gesto defensivo, pero esta vez sigo adelante en lugar de retroceder. «¿Quieres saber qué fue lo difícil de esta noche? No fue verte con Carmen, exactamente. Es una mujer encantadora, y ambos sois adultos, y supongo que no hay nada particularmente choqueante en que dos personas se encuentren durante un momento difícil». Hago una pausa, intentando encontrar palabras para algo que todavía estoy descifrando yo misma. Lo difícil fue darme cuenta de que mientras yo estaba trabajando tan desesperadamente para volver a ser la persona que era antes del ictus, tú ya estabas pasando página de esa persona. Estabas construyendo una relación con otra, alguien que me vio en mi punto más débil y confundido, y de alguna manera eso se convirtió en la base de vuestra nueva felicidad. David abre la boca para argumentar, pero aún no he terminado. «Y lo que fue realmente difícil fue oírte hablar de tu padre como si te hubiera confiado cosas que nunca compartió conmigo, como si hubiera habido toda una conversación entre vosotros dos sobre mis fallos como esposa, como cuidadora, como persona que supuestamente se preocupaba más por ser fuerte que por entender lo que otras personas necesitaban». «Eso no es lo que dije», protesta David, pero a su voz le falta convicción. «¿No?», pregunto, porque eso es lo que oí. Oí que estaba tan ocupada cuidando de todos, que me olvidé de darme cuenta de cuándo no querían ser cuidados. Oí que mi marido se sintió sofocado por mi atención, y mi hijo se sintió desatendido por mi concentración en la recuperación, y de alguna manera logré fallarles a todos, mientras pensaba que estaba haciendo exactamente lo que necesitaban. La cocina se siente demasiado brillante bajo la luz fluorescente del techo, que nunca me he molestado en reemplazar por algo más cálido. Todo se ve áspero e implacable, incluyendo la expresión en el rostro de David, mientras lucha con cómo responder a acusaciones que no puede negar del todo. «Mamá, lo estás entendiendo todo mal», dice finalmente, pero las palabras suenan cansadas, como si ni siquiera se estuviera convenciendo a sí mismo. «¿De verdad? Porque desde donde estoy yo, parece que has estado teniendo conversaciones sobre mí, con Carmen, con tu padre antes de que muriera, probablemente con Elena esta noche después de que me fuera pronto de la fiesta. Conversaciones sobre lo que está mal en mí, lo que hago en exceso, lo que no entiendo sobre la gente que me rodea». Me muevo hacia la mesa de la cocina y me siento pesadamente, de repente agotada por el peso de este nuevo conocimiento. La mesa es la misma que Roberto y yo compramos cuando David estaba en el instituto. Roble macizo que ha sobrevivido a décadas de comidas familiares y sesiones de deberes y conversaciones nocturnas. Pero esta noche se siente más como una barrera entre mi hijo y yo que como un lugar de reunión. ¿Sabes lo más extraño?, continúo, mirando mis manos en lugar de la cara de David. Pensé que estaba mejorando, no solo físicamente, sino emocionalmente.
Pensé que me estaba curando del ictus, avanzando, construyendo una nueva versión de mi vida que podía ser feliz incluso sin tu padre en ella. David da un paso más cerca, y puedo ver que quiere consolarme, pero algo lo detiene. Quizás ha aprendido que mi versión de consuelo no siempre coincide con lo que otras personas realmente necesitan, pero esta noche me di cuenta de que mientras me felicitaba por mi recuperación, todos los demás simplemente estaban esperando que me convirtiera en alguien diferente, alguien que necesitara menos atención, que hiciera menos preguntas, que pudiera manejar noticias difíciles sin derrumbarse. Eso no es verdad, dice David, pero su protesta suena automática. ¿No lo es? ¿Cuándo planeabais contarme lo de Carmen? ¿El mes que viene? ¿El año que viene? ¿O esperabais que simplemente lo descubriera gradualmente, pieza por pieza, para que no tuvieras que tener una conversación difícil al respecto? No responde inmediatamente, lo cual es respuesta suficiente. ¿Y qué pasa con las cosas que dijiste sobre tu padre? ¿Cuánto tiempo llevas cargando con la idea de que lo asfixié con un cuidado que no quería? ¿Cuántas veces me has mirado cuidando de la gente y has pensado que lo estaba haciendo mal, pero nunca dijiste nada porque no querías herir mis sentimientos? Es complicado, dice David finalmente, hundiéndose en la silla frente a mí. Papá sí se sintió abrumado a veces por cuánto querías ayudar, pero también sabía que venías desde un lugar de amor. Solo deseaba que hubieras podido confiar en él para que te pidiera lo que necesitaba en lugar de anticiparlo todo. Las palabras se escuecen porque son ciertas de maneras que no quiero reconocer. Pienso en los últimos meses de Roberto, cómo programé sus citas médicas y organicé sus medicamentos y reorganicé nuestro dormitorio para que todo fuera más conveniente para él. Cómo investigué su condición obsesivamente y le presenté información sobre tratamientos experimentales y cambios dietéticos que podrían ayudar. ¿Cómo interpreté su silencio como aceptación en lugar de considerar que podría ser resignación? ¿Por qué no me lo dijo? Pregunto, y mi voz suena más pequeña de lo que pretendía. Porque te quería, dice David simplemente, y porque sabía que cuidar de la gente es tu forma de mostrar amor. No quería quitarte eso, incluso cuando a veces se sentía demasiado. Nos sentamos en silencio un rato, el reloj de la cocina marcando minutos que se sienten pesados con verdades tácitas. Puedo oír el ladrido del perro de mi vecino a lo lejos y el zumbido de mi frigorífico al encenderse. Sonidos normales de una tarde normal en una vida que de repente se siente cualquier cosa menos normal. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pregunto finalmente. ¿Te casas con Carmen? ¿Os vais a vivir juntos? Finjo estar feliz por ello mientras me pregunto en secreto si ella te está contando todas las formas en que fui difícil de tratar durante mi recuperación. David alarga la mano por encima de la mesa y cubre la mía con la suya. Un gesto que debería ser reconfortante, pero que de alguna manera me hace sentir más sola. Carmen nunca haría eso, dice. Ella se preocupa por ti. Habla de lo duro que trabajaste, de lo determinada que estabas a mejorar. Solo tiene respeto por la forma en que manejaste tu recuperación, pero se enamoró de ti mientras me veía luchar por atarme los zapatos. Señalo. Me vio en mi peor momento, y de alguna manera eso se convirtió en el telón de fondo de vuestro romance. ¿Entiendes cómo me hace sentir eso? El agarre de David en mi mano se aprieta ligeramente, y cuando lo miro, sus ojos están brillantes con lágrimas no derramadas. Entiendo que nada de esta situación es justo para ti, dice en voz baja. Entiendo que deberíamos haber sido más honestos, más cuidadosos con cómo manejamos las cosas. Entiendo que te sientes traicionada y confundida y probablemente abandonada. Hace una pausa, tomando una respiración temblorosa. Pero también necesito que entiendas que tengo 50 años, mamá. Estoy divorciado. Mis hijos viven con su madre la mayor parte del tiempo, y no he sido genuinamente feliz con nada en años. Cuando empecé a hablar con Carmen, cuando me di cuenta de que teníamos algo real entre nosotros, se sintió como lo primero bueno que había pasado desde que murió papá. Así que debería estar feliz por ti. Digo, no del todo una pregunta. No lo sé, admite. No sé lo que debería sentir o lo que tengo derecho a pedir. Solo sé que no puedo disculparme por encontrar algo bueno, incluso si el momento no fue perfecto. El reloj de la cocina da 10 campanadas, marcando otra hora en este día que ha reorganizado todo lo que creía entender sobre mi vida. David parece agotado, y sospecho que yo me veo igual.
Ambos hemos dicho cosas esta noche que no se pueden desdecir, verdades reveladas que no se pueden volver a ocultar. Pero mientras miro a mi hijo al otro lado de la mesa, donde hemos compartido tantas conversaciones a lo largo de los años, me doy cuenta de que esta podría ser la más honesta que jamás hayamos tenido el uno con el otro. Y eso tiene que contar para algo, incluso si no hace que nada sea más fácil. Pasan 3 semanas antes de que vuelva a saber de David, 3 semanas de mañanas en las que me despierto y automáticamente busco mi teléfono para llamarlo antes de recordar que nuestra última conversación terminó con él, saliendo de mi cocina casi a medianoche, ambos demasiado cansados y heridos para despedirnos correctamente. 3 semanas de cenas que cocino para una persona, sentada en la mesa de roble donde solíamos compartir almuerzos dominicales cuando Roberto estaba vivo y David traía a los nietos para mis empanadas caseras y demasiado postre. La casa se siente diferente ahora, más silenciosa de una manera que no tiene nada que ver con la ausencia de voces y todo que ver con la ausencia de propósito. Durante meses después del ictus, cada día tenía una estructura construida alrededor de la recuperación, ejercicios a las 9, medicación al mediodía, citas de terapia los martes y jueves, llamadas de David preguntando por mi progreso. Ahora me despierto con días que se extienden como páginas en blanco, y no estoy segura de lo que se supone que debo escribir en ellas. Intento establecer nuevas rutinas, paseos matutinos por el barrio, aunque evito la calle donde está la casa de David como si fuera una pregunta que no estoy lista para responder. Visitas por la tarde a la biblioteca, donde saco libros que solía disfrutar pero me encuentro leyendo las mismas páginas una y otra vez sin absorber las palabras. Comprar en el supermercado se convierte en un elaborado ritual de elegir ingredientes para comidas que no tengo particulares ganas de comer, como si el acto de planificar y comprar pudiera de alguna manera restaurar el significado a días que se sienten cada vez más vacíos. El teléfono suena a veces. Elena llamando con la cuidadosa preocupación de alguien que presenció el comienzo de una crisis familiar y quiere ayudar pero no sabe cómo. Algunos viejos amigos que llaman para ponerse al día, sin saber que mi vida ha sido silenciosamente desmantelada pieza por pieza hasta que no queda nada particularmente interesante sobre lo que ponerse al día. El consultorio de mi médico, confirmando citas que ahora se sienten rutinarias en lugar de cruciales, marcando mi regreso exitoso a la función basal sin reconocer que la función basal ya no se siente suficiente. Pero ninguna llamada de David, ningún mensaje de texto, ninguna visita sorpresa con la compra que afirma que casualmente estaba haciendo por el barrio. El silencio se siente intencional, como si nos estuviera dando espacio a ambos para procesar lo que sucedió en la fiesta de Elena y decidir lo que vendrá después. Pero no estoy segura de saber cómo procesar nada de esto sola. Lo peor no es la soledad, exactamente. He estado sola antes, durante los meses después de que muriera Roberto, durante los primeros días de recuperación del ictus, cuando las conversaciones sencillas se sentían agotadoras e imposibles. Lo peor es la creciente sospecha de que David podría tener razón sobre algunas de las cosas que dijo, que quizás sí muestro amor de maneras que se sienten abrumadoras para las personas que lo reciben, que quizás Roberto sí se sintió sofocado por mi atención durante su enfermedad final, a pesar de que nunca se quejó ni me pidió que hiciera menos. Me encuentro recordando momentos que había olvidado o reinterpretado en su momento. La forma en que Roberto a veces me miraba organizando su pastillero con una expresión que yo había pensado que era gratitud, pero que podría haber sido resignación. Cómo él sugería suavemente que yo no necesitaba acompañarlo a todas las citas médicas. Y cómo yo insistía de todos modos porque quería ser un apoyo. Las veces que él comenzaba a estirar la mano para coger algo, un vaso de agua, el mando de la televisión, y yo ya se lo estaba entregando antes de que pudiera pedirlo, y cómo su «gracias» a veces sonaba automático en lugar de sincero. ¿Lo había estado cuidando? ¿O lo había estado manejando? ¿Había estado mostrando amor? ¿O había estado mostrando ansiedad disfrazada de amor? Las preguntas me siguen a través de días que se sienten cada vez más desconectados de cualquier propósito mayor. Me sorprendo preparándome para llamar a David para compartir pequeñas observaciones. La forma en que la luz de otoño se ve diferente este año. Una historia divertida que me contó Elena. Una receta que pensé que querría probar. Antes de recordar que no estamos hablando. Que nuestra relación se ha complicado de maneras que no sé cómo navegar.
Una tarde de jueves, casi un mes después de la fiesta de Elena, paso en coche por el bloque de apartamentos de Carmen sin haberlo planeado. Me digo a mí misma que solo estoy tomando una ruta diferente hacia la biblioteca, explorando barrios que no suelo visitar, pero cuando veo su coche en el aparcamiento, me encuentro aparcando y sentándome en mi propio coche, mirando fijamente el edificio donde la mujer que me ayudó a recuperarme de mi ictus probablemente está viviendo su vida normal, siguiendo sus rutinas diarias, quizás hablando con David por teléfono o planeando su próxima cena juntos. El edificio es agradable pero modesto, ladrillo de 2 pisos con pequeños balcones y un aparcamiento bien mantenido, clase media respetable, el tipo de lugar donde viven profesionales de la salud, profesores y trabajadores sociales cuando son cuidadosos con su dinero. Me pregunto qué apartamento es el suyo, si está en casa ahora mismo, si alguna vez piensa en los meses que pasó ayudándome a reaprender tareas básicas, y si esos recuerdos ahora están entrelazados con lo que sea que esté construyendo con mi hijo. Una mujer sale del edificio llevando una cesta de ropa, y por un momento pienso que es Carmen, antes de darme cuenta de que es otra persona por completo, más joven, con el pelo más claro, caminando con el paso seguro de alguien que nunca ha tenido que reaprender a coordinar sus lados izquierdo y derecho después de que su cerebro olvidara cómo enviar las señales adecuadas. Me siento en mi coche viendo a esta extraña cargar su ropa en un sedán compacto, y me siento ridícula por pensar que acechar el bloque de apartamentos de mi exenfermera de alguna manera proporcionará respuestas a preguntas que ni siquiera estoy segura de cómo formular. Pero no me voy inmediatamente. En cambio, me quedo allí pensando en la mujer que Carmen fue durante esos meses en los que venía a mi casa 3 veces por semana. Paciente pero firme cuando me frustraba con ejercicios que parecían imposibles. Alentadora pero realista sobre el calendario de recuperación. Profesional pero lo suficientemente cálida como para que yo realmente esperara sus visitas en lugar de temerlas como temía la mayoría de las citas médicas. Nunca me hizo sentir rota, incluso cuando no podía recordar la palabra para cuchara, o cuando mi letra parecía el garabato inestable de un niño. Celebró pequeñas victorias. El primer día que pude ducharme sola, la mañana que hice café sin derramarlo, la tarde que leí un artículo de periódico entero sin confundirme, sin hacer que se sintieran como premios de consolación por la persona que solía ser. ¿Cómo podía estar enfadada con ella por enamorarse de David? ¿Cómo podía culparla por encontrar algo hermoso durante un tiempo en el que pasaba sus días viendo a alguien reconstruir lentamente su vida? En todo caso, ¿no debería estar agradecida de que le importara lo suficiente nuestra familia como para permitirse involucrarse en nuestra felicidad? Pero la gratitud se siente complicada cuando está enredada con la pérdida y la confusión y la creciente sospecha de que no entiendo mis propias relaciones tan bien como creía. Todavía estoy sentada en el aparcamiento cuando el coche de Carmen entra 2 espacios más allá del mío. No me ve al principio, ocupada recogiendo bolsas de la compra de su asiento trasero, pero cuando se endereza y nuestros ojos se encuentran a través de mi parabrisas, su rostro pasa por una serie de expresiones: sorpresa, preocupación, algo que podría ser culpa o podría ser simplemente incomodidad. Se acerca a mi coche lentamente, como alguien que intenta no asustar a un animal salvaje, y bajo la ventanilla, aunque no estoy segura de lo que planeo decirle. «Señora Torres», dice, y su voz lleva el mismo profesionalismo suave que siempre tuvo durante nuestras sesiones juntas. ¿Está todo bien? Parece que podría estar perdida. Es una interpretación amable de lo que estoy haciendo aquí, y ambas lo sabemos. No estoy perdida en ningún sentido geográfico. Estoy perdida en el sentido de que no sé cómo existir en un mundo donde los límites entre paciente y cuidador, entre madre e hijo, entre pasado y presente, se han desplazado de maneras que nunca vi venir. Solo estaba dando una vuelta, digo, lo cual es parcialmente cierto, pensando en cosas. Carmen asiente como si esto tuviera un sentido perfecto, como si a menudo encontrara a antiguos pacientes sentados en su aparcamiento sin razón aparente. Sus bolsas de la compra parecen pesadas, llenas de las clases de artículos prácticos, comida, productos de limpieza, lo que podría ser una bolsa de medicamentos con receta, que componen el mantenimiento rutinario de una vida adulta vivida de forma independiente. La vida a la que yo estaba trabajando tan duro por volver durante nuestros meses juntas.
sin saber que ella estaba construyendo su propia versión de esa vida, a la vez que me ayudaba a reconstruir la mía. ¿Le gustaría subir a tomar un café? Pregunta, y la invitación me sorprende. Quiero decir, si tiene tiempo, si quiere hablar. Debería decir que no. Debería conducir a casa y seguir manteniendo la distancia cuidadosa que parece más segura para todos los implicados. Pero Carmen me está mirando con la misma expresión que solía usar cuando me explicaba un ejercicio particularmente desafiante, paciente, alentadora, como si creyera que soy capaz de hacer cosas difíciles incluso cuando yo misma lo dudo. Sí, me oigo decir, creo que me gustaría. Su apartamento es exactamente lo que yo habría esperado si alguna vez hubiera pensado en imaginarlo. Limpio, cómodo, decorado con los toques reflexivos de alguien que ha hecho un verdadero hogar, en lugar de solo un lugar para guardar pertenencias. Libros en estanterías que sugieren amplios intereses. Plantas que están claramente prosperando bajo un cuidado atento. Fotografías que cuentan la historia de una vida llena de amigos y familiares, y viajes a lugares que reconozco pero que nunca he visitado yo misma. Prepara el café con la misma precisión cuidadosa que aportaba al medir mi tensión arterial, y nos sentamos en su pequeña mesa de cocina, donde la luz de la tarde entra a raudales a través de ventanas que dan al oeste, hacia las montañas que apenas puedo ver desde mi propia casa en días claros. Sé que esto es incómodo, dice Carmen después de que ambas hayamos tomado unos sorbos de un café, que sabe mejor que cualquier cosa que haya estado haciendo para mí últimamente. Sé que la situación con David y yo no es ideal, dada nuestra historia. ¿Es así como lo estamos llamando? Pregunto. ¿Una historia? Ella sonríe, y es la misma expresión cálida que recuerdo de nuestros mejores días juntas, cuando mi progreso era particularmente bueno, o cuando había completado con éxito un ejercicio que me había estado desafiando durante semanas. Prefiero pensarlo como una conexión, dice. Esos meses que trabajamos juntas fueron significativos para mí, señora Torres. Ver su determinación, su negativa a aceptar que el ictus iba a definir sus limitaciones, fue inspirador. Me recordó por qué elegí la sanidad en primer lugar. Las palabras deberían sentar bien, pero de alguna manera me entristecen más, porque confirman lo que he estado sospechando, que el tiempo que pasó ayudándome a recuperarme fue también el tiempo que pasó enamorándose de mi hijo, que mi lucha se convirtió en el telón de fondo de su felicidad, y ahora no sé cómo separar esas dos cosas en mi mente. Pero no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo, digo en voz baja, más para mí que para Carmen. Ella ladea la cabeza, sin entender claramente lo que quiero decir, y honestamente, yo tampoco estoy segura de entenderlo, pero algo en mí está cambiando. Algún conocimiento o fuerza, o simplemente una terca negativa a desaparecer, que pensé que había perdido cuando Roberto murió, y de nuevo cuando el ictus me robó temporalmente las palabras y las manos firmes. Algo que es solo mío, que no depende de ser necesitada o útil o perfectamente sintonizada con lo que otras personas requieren de mí. Algo que solo ahora estoy empezando a recordar que poseo. La conversación con Carmen se queda conmigo durante días, pero no de la forma que esperaba. En lugar de sentirme más confundida o herida, me encuentro pensando en la mujer que era antes de que Roberto enfermara, antes del ictus, antes de convertirme en alguien definida principalmente por el cuidado de otras personas. Yo tenía 32 años cuando nació David, ya consolidada en mi carrera como profesora de lengua y literatura española en el instituto local. Tenía opiniones sobre literatura y política y la forma correcta de conjugar los verbos irregulares. Viajaba a México cada verano para profundizar en la cultura y mejorar mis habilidades lingüísticas, y volvía con historias que hacían reír a mis alumnos y soñar con lugares más allá de nuestro pequeño pueblo. Me siento en mi salón, mirando álbumes de fotos que no he abierto desde el funeral de Roberto, y allí está ella, esa versión más joven de mí misma, de pie frente a las pirámides de Teotihuacán, con los brazos abiertos como si estuviera abrazando el cielo entero. Dando clases de cocina en el centro comunitario, harina en el pelo y alegría en la cara mientras demuestro cómo hacer un buen mole, bailando en mi boda, mi cabeza echada hacia atrás en un ataque de risa por algo que Roberto me susurró al oído. ¿Cuándo dejé de ser esa mujer? ¿Cuándo me convertí en alguien cuya identidad principal era la de cuidadora?
cuya principal fuente de satisfacción provenía de anticipar las necesidades de otras personas antes de que pudieran expresarlas. No fue repentino, me doy cuenta. Fue gradual, como la forma en que el pelo se vuelve gris o la piel desarrolla líneas, tan lentamente que no te das cuenta hasta que un día te miras en el espejo y te preguntas cuándo ocurrió el cambio. La madre de Roberto enfermó cuando David tenía 10 años y yo intervine para ayudar a coordinar su cuidado. Mi propia madre comenzó a mostrar signos de demencia cuando David estaba en la universidad y me convertí en la que gestionaba sus médicos y medicamentos. La salud de Roberto comenzó a declinar a sus 60 y naturalmente me convertí en su principal defensora y cuidadora. Cada vez se sintió como amor, cada vez se sintió como lo correcto. Pero en algún lugar del proceso olvidé que cuidar de las personas podía ser algo que elegía hacer en lugar de algo que tenía que hacer, algo que expresaba mis valores en lugar de algo que definía toda mi identidad. La comprensión no viene con ira o arrepentimiento. Exactamente. Viene con algo más tranquilo, más parecido al reconocimiento, como encontrar una joya que habías olvidado que poseías, escondida en el fondo de un cajón, todavía hermosa y valiosa, a pesar de que no la has usado en años. Llamo a Elena un martes por la mañana, no para consuelo o simpatía, sino porque recuerdo que ella fue quien me animó a presentarme a ese puesto de profesora 40 años atrás, cuando yo no estaba segura de estar cualificada o ser lo suficientemente valiente como para ponerme delante de adolescentes e intentar que se preocuparan por la gramática española. Estoy pensando en volver a México, le digo sin preámbulos cuando contesta el teléfono. Hay una pausa, y casi puedo oír a Elena calculando si este es un impulso saludable o uno preocupante. ¿De vacaciones?, pregunta con cautela. ¿Tal vez? O tal vez por más tiempo que eso. He estado pensando en el programa de inmersión lingüística que solía hacer en Guadalajara. Tienen alojamiento para profesores, y el coste de vida es mucho más bajo que aquí. Podría alquilar mi casa y de verdad vivir de mi pensión de profesora si quisiera. Elena se queda callada por un momento, y puedo imaginarla sentada en su cocina, probablemente preguntándose si mi recuperación del ictus incluyó algún tipo de colapso emocional tardío que recién ahora está saliendo a la superficie. María, dice suavemente, ¿estás huyendo de David y de esta situación con Carmen? La pregunta merece una respuesta honesta, así que lo pienso seriamente antes de responder. No, digo finalmente, y me sorprende lo segura que suena. No estoy huyendo de nada. Creo que quizás estoy corriendo hacia algo que olvidé que quería. Esa tarde, conduzco hasta el instituto donde di clases durante 28 años. Han pasado 5 años desde que me jubilé, pero el edificio se ve exactamente igual. Fachada de ladrillo rojo, ventanas altas que nunca dejaban entrar suficiente luz, el mismo paisajismo descuidado que la junta escolar siempre promete actualizar pero nunca hace. Aparco en la plaza de visitantes y me siento un momento, recordando los miles de mañanas que crucé esas puertas principales con planes de lecciones y esperanza, y el agotamiento particular que viene de pasar tus días con adolescentes que están convencidos de que ya saben todo lo importante sobre el mundo. El vigilante de seguridad me reconoce inmediatamente. Señora Torres, ¿cómo se encuentra? Nos enteramos de su ictus. Se ve maravillosa, de verdad. Su entusiasmo es genuino, y me recuerda que hubo un tiempo en el que mi identidad se extendía más allá de mi familia, cuando tenía relaciones profesionales y colegas que valoraban mis opiniones sobre cosas distintas a los horarios de medicación y los ejercicios de fisioterapia. El departamento de lengua y literatura está en el segundo piso, por un pasillo que todavía huele a desinfectante industrial y a ansiedad adolescente. Encuentro a mi reemplazo, una joven llamada Jennifer que probablemente tiene la mitad de mi edad y definitivamente es más tecnológicamente competente de lo que yo fui. Pero cuando llamo a la puerta del aula que solía ser mía, me saluda con la clase de respeto que había olvidado haberme ganado durante mis décadas de enseñanza. Señora Torres, los alumnos todavía hablan de usted, especialmente los que hicieron su unidad de inmersión cultural mexicana. La mitad de mis alumnos avanzados quieren saber si alguna vez volverá para dar conferencias invitadas. Hablamos durante casi una hora, y me sorprende lo natural que se siente discutir el currículo y las teorías de adquisición del lenguaje y los desafíos particulares de enseñar el modo subjuntivo a estudiantes que apenas entienden los tiempos condicionales en español.
Esta es una parte de mi cerebro que ha estado inactiva durante años, y despertarla se siente como estirar músculos que había olvidado que tenía. La consejería siempre está buscando profesores sustitutos, menciona Jennifer mientras nuestra conversación llega a su fin. Especialmente personas con su experiencia y fluidez a nivel nativo. Probablemente podría trabajar tanto o tan poco como quisiera. Conduciendo a casa, siento algo que no había experimentado en meses. Emoción por la posibilidad de que mañana sea diferente a hoy. No diferente porque algo malo pueda resolverse o algo roto pueda arreglarse, sino diferente porque yo podría elegir hacerlo diferente. Esa noche, llamo al programa de inmersión lingüística en Guadalajara, el mismo al que asistí cuando era una joven profesora ansiosa por mejorar mis habilidades. La mujer que contesta habla español con un ligero acento y parece genuinamente complacida de saber de una potencial participante. Tenemos varios programas para educadores, explica. Inmersión intensiva en idioma y cultura, talleres de metodología de enseñanza, alojamiento con familias locales. Muchos de nuestros participantes son profesores jubilados que quieren reconectar con su pasión por la educación lingüística. Profesores jubilados que quieren reconectar con su pasión. La frase resuena con algo profundo en mi pecho. Un reconocimiento de que he estado de luto no solo por la pérdida de mi marido o la pérdida temporal de mis facultades después del ictus, sino por la pérdida de partes de mí misma, que cedí voluntariamente al servicio de ser lo que otras personas necesitaban que fuera. La próxima sesión comienza en enero, continúa la mujer, de 6 semanas a 3 meses, dependiendo de sus objetivos. Se proporciona alojamiento, y las comidas están incluidas. Es bastante asequible, especialmente comparado con la mayoría de los programas de inmersión lingüística. Enero está a 3 meses, tiempo suficiente para arreglarlo todo, para alquilar mi casa, para tener las conversaciones difíciles que sean necesarias con David. Tiempo suficiente para decidir si esto es realmente lo que quiero o solo una fantasía que estoy entreteniendo porque mi vida actual se siente demasiado pequeña, pero no se siente como una fantasía. Se siente como recordar quién era yo antes de convertirme en alguien definida enteramente por sus relaciones con otras personas. Cuelgo el teléfono y me siento en mi cocina, mirando alrededor del espacio que ha sido el centro de mi vida doméstica durante más de una década. Es una buena cocina, funcional y cómoda, escenario de innumerables cenas familiares y preparaciones festivas y desayunos tranquilos compartidos con Roberto antes de que se fuera a trabajar. Pero esta noche se siente menos como un santuario y más como una cómoda prisión en la que he estado viviendo sin darme cuenta de que tenía la llave para abrirla cuando quisiera. A la mañana siguiente, llamo a David, no para discutir o repasar nuestra conversación de la fiesta de Elena, sino porque tengo algo que contarle que se siente importante y nuevo. Contesta a la tercera llamada, y su voz suena cautelosa, como si no estuviera seguro de si esta llamada terminará con uno de nosotros colgando enfadado. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Mejor, digo, y me sorprende lo cierto que se siente. Estoy mejor de lo que he estado en un tiempo, de hecho. Quería contarte algo que estoy considerando, y quiero que sepas que no se trata de ti y Carmen. Se trata de mí, descifrando cómo quiero que sea mi vida de ahora en adelante. Hay una pausa, y puedo oír algo que podría ser alivio en su respiración. De acuerdo, dice, te escucho. Le cuento sobre la oportunidad de la enseñanza, sobre México, sobre la creciente sensación de que necesito recordar quién soy cuando no estoy cuidando de otra persona. Le explico que no estoy huyendo de nuestra familia o de nuestra complicada situación, sino corriendo hacia una versión de mí misma que había olvidado que existía. David escucha sin interrumpir, y cuando termino, se queda en silencio por un largo momento. ¿Sabes qué, mamá?, dice finalmente, y su voz suena diferente a como lo ha hecho en semanas. Más ligera, tal vez, menos cargada de culpa y obligación, y el agotamiento de intentar manejar los sentimientos de todos. Eso suena exactamente a lo que deberías hacer. ¿De verdad? ¿De verdad? Creo que has pasado tantos años siendo lo que todos los demás necesitaban, que quizás es hora de que averigües lo que tú necesitas. Y quizás, hace una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Quizás un poco de distancia nos dé tiempo a todos para descubrir cómo ser una familia que es diferente a la que solíamos ser, pero que sigue siendo una familia. Ya no era dolor, era claridad.
La clase de claridad que viene no de tener todas las respuestas, sino de finalmente hacer las preguntas correctas. No, ¿cómo vuelvo a la persona que solía ser? Sino, ¿en quién quiero convertirme? No, ¿cómo arreglo las relaciones que se sienten rotas? Sino, ¿cómo construyo relaciones basadas en quienes somos todos ahora en lugar de quienes solíamos ser? Esa noche, empiezo a buscar vuelos a México y a redactar correos electrónicos a empresas de gestión de alquileres sobre el arrendamiento de mi casa por 3 meses. Saco mis viejos libros de texto de español y practico la conjugación de verbos en los que no había pensado en años. Hago listas de cosas que necesitaré organizar, personas a las que necesitaré notificar, decisiones que necesitaré tomar. Por primera vez desde el ictus, quizás por primera vez desde que Roberto enfermó, estoy planeando un futuro basado en lo que quiero en lugar de lo que parece necesario, responsable o esperado. Se siente aterrador y liberador a partes iguales. La primera señal de que algo está cambiando llega un sábado por la mañana de noviembre, cuando David aparece en la puerta de mi casa con Carmen a su lado y una bolsa de la compra en las manos. No los he visto a ninguno de los dos desde aquella incómoda conversación tomando café en el apartamento de Carmen hace 6 semanas, y su presencia en mi umbral se siente a la vez sorprendente y de alguna manera inevitable, como la resolución de una canción que ha estado preparándose para este momento, sin que yo fuera consciente. Hemos traído ingredientes para el desayuno, dice David, levantando la bolsa con una sonrisa incierta. Si no estás ocupada, si no te importa la compañía, debería sentirme acorralada por esta visita inesperada, pero en su lugar me encuentro curiosa por saber qué quieren decir o hacer que requiera el amortiguador de la preparación de una comida compartida. Hay algo diferente en ambos. David parece más relajado de lo que ha estado en meses, y Carmen parece menos cautelosa, menos como si estuviera andando con pies de plomo con mis sentimientos. Acabo de hacer café, digo, haciéndome a un lado para dejarles entrar. Y, de hecho, tenía la esperanza de hablar con los dos de todas formas. Intercambian una mirada rápida, y capto algo que podría ser preocupación, o quizás solo el nerviosismo normal de las personas que no están seguras de dónde se están metiendo. Pero me siguen hasta la cocina, donde Carmen inmediatamente comienza a desempaquetar ingredientes con los movimientos eficientes de alguien que se siente cómoda en espacios domésticos. Huevos, queso, chorizo, pimientos, los componentes de un buen desayuno al estilo mexicano. Pareces diferente, observa David, sentándose en su silla habitual en la mesa de la cocina, mientras Carmen y yo nos movemos la una alrededor de la otra cerca de los fogones. No sé, más como tú misma, si eso tiene sentido. En realidad, sí tiene sentido. Las últimas semanas de planificar mi viaje a Guadalajara, de recordar lo que se siente al anticipar algo emocionante, en lugar de simplemente gestionar el mantenimiento diario, me han recordado partes de mi personalidad que casi había olvidado. Me siento más sólida de alguna manera, más presente en mi propia vida en lugar de flotar alrededor de los bordes de las necesidades y expectativas de otras personas. He estado haciendo algunos planes, les digo, batiendo huevos mientras Carmen pica verduras con precisión profesional, y quería compartirlos con vosotros antes de cerrarlo todo. Les explico lo del programa de inmersión lingüística, lo de alquilar la casa, sobre la creciente certeza de que necesito pasar tiempo redescubriendo quién es María Torres, cuando no está definida principalmente por sus relaciones con otras personas. Hablo de las oportunidades de enseñanza, de vivir con una familia de acogida en Guadalajara, de la posibilidad de que 3 meses se extiendan a 6 si encuentro lo que espero encontrar allí. David escucha sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente de una manera que sugiere que no le sorprende nada de lo que le estoy contando. Carmen se concentra en cocinar, pero me doy cuenta de que está prestando mucha atención a cada palabra, y algo en su postura sugiere que aprueba lo que está oyendo. ¿Cuándo te irías?, pregunta David cuando termino. El 15 de enero. El programa empieza el 22, así que tendría unos días para instalarme, lidiar con el desfase horario, recordar lo que se siente al estar en un lugar donde el español es la lengua principal en lugar de solo algo que solía enseñar a adolescentes que en su mayoría no querían aprenderlo. Carmen ríe, un sonido genuino que me recuerda por qué David se enamoró de ella en primer lugar.
Apuesto a que fuiste una de esas profesoras que hacía que incluso a los alumnos reacios les importara aprender. Tienes esa cualidad. Haces que la gente quiera hacerlo mejor de lo que creían que podían. La observación toca algo tierno en mí, un reconocimiento de competencia profesional y calidez personal que casi había olvidado que poseía. Durante los meses de recuperación del ictus, me había concentrado tanto en recuperar funciones básicas que había perdido de vista las cualidades más complejas que me hacían eficaz como profesora, y antes de que esa crisis lo desbordara todo, como persona. De hecho, continúa Carmen, colocando huevos revueltos perfectamente hechos en 3 platos. Eso es parte de por qué queríamos hablar contigo hoy. David y yo hemos estado discutiendo algo, y queríamos saber tu opinión antes de tomar cualquier decisión. Acepto mi plato y espero, insegura de si estoy a punto de recibir noticias que quiero oír, o algo que complicará mi recién aclarado sentido de dirección. Estamos pensando en casarnos, dice David simplemente, sin preámbulos ni preparativos cuidadosos. No de inmediato, probablemente el próximo otoño, después de que hayas tenido tiempo de hacer tu aventura en México y todos hayamos tenido tiempo de descubrir cómo ser una familia que incluye a Carmen. Dejo el tenedor y los miro a ambos, sorprendida por mi propia reacción. En lugar de la mezcla complicada de emociones que podría haber esperado, dolor por ser excluida de su planificación, preocupación por la velocidad de su relación, ansiedad por cómo esto cambia mi papel en la vida de David, siento algo mucho más sencillo, alivio quizás, o simplemente la tranquila satisfacción de ver a personas que me importan tomar decisiones que parecen correctas para ellas. ¿Cómo os sentís al respecto?, pregunto, genuinamente curiosa en lugar de ponerlos a prueba con una pregunta con doble intención. Nerviosa, admite Carmen, dando vueltas a los huevos con el tenedor. No por casarme con David, esa parte se siente completamente correcta, pero nerviosa por pasar a formar parte de una familia que todavía está descubriendo cómo sanar de algunas conversaciones difíciles y sentimientos complicados. Y esperanzado, añade David, buscando la mano de Carmen al otro lado de la mesa, esperanzado de que quizás podamos construir algo nuevo en lugar de intentar volver a algo que no funcionaba tan bien como pretendíamos. La honestidad es sorprendente y refrescante. Durante tantos años, nuestras conversaciones familiares han sido construcciones cuidadosas diseñadas para evitar temas difíciles y proteger los sentimientos de todos. Pero algo en los acontecimientos de los últimos meses parece haber quemado nuestra disposición a mantener ilusiones cómodas, dejándonos con el trabajo más duro pero más auténtico de hablar realmente sobre lo que es real. Creo, digo lentamente, eligiendo mis palabras con el mismo cuidado que solía usar al explicar conceptos gramaticales complejos a estudiantes a los que les costaba entender, que debéis hacer lo que se sienta correcto para vuestra relación, independientemente de cómo me sienta yo al respecto. Y creo que mis sentimientos sobre esto son menos importantes que mis sentimientos sobre mí misma, y cómo quiero que sea mi vida de ahora en adelante. Carmen asiente como si esto le pareciera perfectamente lógico. Pero David parece ligeramente desconcertado. Lo que quiero decir, continuó, es que durante demasiados años he hecho que mi felicidad dependa de gestionar la felicidad de todos los demás. He definido mi valía por lo bien que podía anticipar necesidades y resolver problemas y mantener a todos cómodos y cuidados. Pero eso no es sostenible y no es justo para ninguno de nosotros. Hago una pausa para dar un bocado al desayuno, que está excelente. Carmen claramente sabe cómo manejarse con las técnicas de cocina, otro pequeño puente entre su mundo y el mío. Creo que debéis casaros porque os queréis y queréis construir una vida juntos. Creo que debéis planear una boda que refleje quiénes sois como pareja, no lo que creéis que necesito ver u oír para sentirme incluida. Y creo que yo debo concentrarme en construir una vida que me haga feliz de forma independiente, para que cuando forme parte de vuestras vidas, sea porque elijo serlo, no porque necesito ser necesitada. La cocina se queda en silencio, excepto por los sonidos de la comida y el zumbido distante de la vida vecinal de un sábado por la mañana. Cortacéspedes que se ponen en marcha, niños jugando en los jardines, la progresión normal de las rutinas de fin de semana que continúan independientemente de las revelaciones personales que estén ocurriendo alrededor de las mesas de la cocina. Hay algo más, dice David finalmente.
y su tono sugiere que esta es la verdadera razón de su visita. Algo que necesito decirte y que probablemente debería haber mencionado hace semanas. Siento que el estómago se me encoge ligeramente, preguntándome qué complejidad adicional está a punto de ser introducida en una situación que por fin está empezando a sentirse manejable. Carmen está embarazada, dice simplemente, y las palabras flotan en el aire entre nosotros como un puente que no estoy segura de estar lista para cruzar. Embarazada. A los 38 y 50 años, respectivamente, van a tener un bebé. Mi hijo está formando una nueva familia con la mujer que me ayudó a recuperarme de mi ictus, y me lo están contando durante el desayuno en mi cocina, un sábado por la mañana de noviembre, 2 meses antes de que yo deba partir hacia México. Debería sentir algo dramático, alegría, preocupación, confusión sobre el momento, ansiedad sobre cómo esto cambia todo lo que acabamos de discutir sobre independencia y nuevos comienzos. En cambio, siento algo mucho más tranquilo y complejo, un reconocimiento de que la vida continúa desarrollándose de maneras que no se pueden planificar, gestionar ni controlar, que las familias se expanden y se contraen y se remodelan de acuerdo con fuerzas mucho más grandes que las preferencias o el nivel de comodidad de cualquier individuo. ¿Cómo os sentís al respecto? Pregunto. La misma pregunta que hice sobre sus planes de boda, porque genuinamente quiero saber, en lugar de asumir que entiendo su experiencia. Aterrados y emocionados a partes iguales, responde Carmen con la clase de honesta sencillez que estoy aprendiendo a apreciar de ella. No lo estábamos buscando, pero tampoco lo estábamos evitando, y cuando lo supimos, simplemente se sintió como el paso correcto a seguir, aunque el momento sea complicado, muy complicado, asiente David, mirándome con una expresión que no acabo de descifrar, porque esto significa que vas a ser abuela otra vez, mamá. Y sé que el momento con tus planes de México no es el ideal, y no quiero que sientas que tienes que cambiar tu vida por lo que estamos haciendo nosotros, pero se interrumpe, luchando claramente sobre cómo navegar entre respetar mi nueva independencia y reconocer que este acontecimiento afecta a toda nuestra dinámica familiar. ¿Cuándo nacerá el bebé? Pregunto. A finales de junio, dice Carmen. Así que estarías de vuelta de México mucho antes de eso, si decides seguir con tu calendario original. Y si decides que quieres extender tu estancia, añade David rápidamente, lo entenderemos. Averiguaremos cómo gestionarlo todo, sin esperar que intervengas y cuides de todos como siempre lo has hecho. La conversación se está adentrando en un territorio que no estoy preparada para trazar todavía. Decisiones que deberán tomarse con el tiempo en lugar de resolverse en una sola discusión durante el desayuno. Pero algo en su enfoque, la forma en que presentan la información sin exigir reacciones inmediatas, la forma en que reconocen mi autonomía sin dejar de incluirme en su planificación, sugiere que quizás todos estamos aprendiendo a relacionarnos de manera diferente. Me alegro por vosotros, digo, y me sorprende darme cuenta de que es verdad, no una felicidad complicada. No una felicidad mezclada con reservas o preocupaciones, o la necesidad de gestionar las expectativas de todos. Solo un placer limpio y sencillo al ver a 2 personas que me importan abrazar algo que les entusiasma, incluso si hace que todo lo demás sea más complejo. ¿De verdad? Pregunta Carmen, y puedo oír el alivio en su voz. De verdad. Y me voy a México en enero independientemente de cualquier otra cosa que esté sucediendo en la vida de cualquier otra persona. Pero eso no significa que no estaré aquí para lo que necesitéis cuando regrese. David sonríe, y es la primera expresión completamente relajada que veo en su rostro desde que la fiesta de Elena lo cambió todo. ¿Sabes qué? Dice. Creo que eso podría ser exactamente lo que todos necesitamos oír. El día antes de la fecha programada para mi partida a México, sucede algo que nunca pude haber anticipado. David me llama a las 7 de la mañana, su voz tensa con una emoción que no logro identificar de inmediato. No pánico, exactamente, sino algo cercano. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo, incluso si crees que podría herir mis sentimientos. Estoy sentada en la mesa de la cocina con café y una lista de verificación de preparativos de viaje de última hora. Mi maleta empacada y esperando junto a la puerta principal, como un perro fiel, listo para una aventura. La casa ya se siente diferente, más ligera de alguna manera,
como si se estuviera preparando para dejarme ir sin aferrarse a mis tobillos como podría haber hecho hace unos meses. Claro, digo, aunque su tono me prepara para algo difícil. ¿Crees que estoy cometiendo los mismos errores que cometió papá? La pregunta me detiene por completo, no solo porque es inesperada, sino porque sugiere que David ha estado cargando con pensamientos y miedos que nunca se me ocurrieron. ¿A qué te refieres?, pregunto, aunque una parte de mí ya sabe a dónde quiere llegar. Con Carmen, con el bebé, la forma en que manejo las relaciones. ¿Crees que voy a terminar haciendo que ella se sienta de la misma manera que aparentemente papá te hizo sentir a ti? Abrumada por cuidados que no pidió, gestionada en lugar de amada, asfixiada por buenas intenciones. Hay dolor en su voz que atraviesa la línea telefónica y se asienta en alguna parte de mi pecho. Mi hijo de 50 años, me está pidiendo que le ayude a entender cómo amar a alguien sin repetir patrones que aparentemente ha estado observando y por los que se ha estado preocupando durante más tiempo del que me di cuenta. David, digo con cuidado, ¿de dónde viene esto? He estado pensando en lo que dijiste esa noche después de la fiesta de Elena, sobre cómo papá se sintió abrumado por tu atención a veces, cómo deseaba que hubieras podido confiar en él para que te pidiera lo que necesitaba en lugar de anticiparlo todo, y me di cuenta de que hago algunas de las mismas cosas. Hace una pausa, y puedo oírlo tomar una respiración temblorosa. Carmen mencionó ayer que he estado demasiado pendiente desde que supimos lo del embarazo, pidiendo citas médicas para ella, investigando nutrición para el embarazo, reorganizando su cocina para que todo estuviera más fácil de alcanzar. Y lo dijo con una risa, como si fuera tierno, pero algo en la forma en que lo dijo me recordó a cómo papá solía darte las gracias por cosas que en realidad no quería que hicieras. El reconocimiento me golpea como un pequeño terremoto, cambiando todo lo que creía entender sobre nuestros patrones familiares. David no solo me estaba criticando a mí esa noche, estaba reconociéndolo en sí mismo y preocupándose por a dónde podría llevar. ¿Has hablado con Carmen sobre esto?, preguntó. No directamente, no sobre el tema de fondo. Tengo miedo de hacerlo, honestamente. ¿Y si me dice que ya estoy haciendo las cosas mal? ¿Y si ya se siente agobiada pero no quiere herir mis sentimientos al decirlo? Me reclino en mi silla, mirando alrededor de mi cocina una vez más, antes de dejarla durante 3 meses, y pienso en todas las conversaciones que Roberto y yo nunca tuvimos sobre esta dinámica exacta. Todas las veces que él podría haber querido pedirme que me echara atrás, pero no supo cómo hacerlo sin parecer desagradecido. Todas las formas en que nos quisimos imperfectamente, porque ambos teníamos demasiado miedo a las conversaciones difíciles para arriesgarnos a la incomodidad temporal que podría haber llevado a una comprensión más profunda. David, digo, ¿quieres un consejo de alguien que ha cometido muchos de esos errores? Sí, por favor. Pregúntale directamente qué tipo de apoyo quiere durante el embarazo. No lo que crees que debería querer, no lo que has leído que necesitan las mujeres embarazadas, sino lo que ella quiere específicamente de ti específicamente. Y cuando te lo diga, créela, incluso si es menos de lo que quieres dar o diferente de lo que planeaste ofrecer. Hago una pausa, pensando en cómo explicar algo que todavía estoy aprendiendo yo misma. Amar no se trata de anticipar perfectamente las necesidades de alguien. Se trata de crear un espacio donde se sienta segura expresando sus necesidades reales, incluso cuando esas necesidades son diferentes de lo que esperabas o deseabas. Pero, ¿y si ella no sabe lo que necesita? ¿Y si nunca ha estado embarazada antes y no tiene experiencia pidiendo apoyo? La pregunta me dice todo lo que necesito saber sobre dónde aprendió David su enfoque de las relaciones. De mí, obviamente. De verme asumir que cuidar de la gente significaba averiguar lo que necesitaban antes de que lo pidieran, asumiendo la responsabilidad de su comodidad incluso cuando no solicitaban mi intervención. Entonces lo averiguáis juntos, digo suavemente. Haces preguntas, prestas atención a sus respuestas, compruebas regularmente si lo que estás haciendo es útil o agobiante, y aceptas que a veces te equivocarás, y que equivocarse no significa que estás fallando como pareja, significa que estás aprendiendo. David se queda en silencio durante un largo momento, y casi puedo oírlo procesando esta información, comparándola con cualquier manual interno que haya estado siguiendo sobre cómo amar a la gente correctamente. Mamá,
dice finalmente. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Por esa noche en la fiesta de Elena, cuando dije esas cosas sobre cómo cuidabas a papá, no solo te estaba criticando, tenía miedo de convertirme en ti. Y eso fue injusto, porque en realidad no había nada malo en cuanto querías cuidar de la gente. Lo único malo era que papá nunca te dijo cuándo se sentía demasiado, y tú nunca preguntaste. La disculpa aterriza en un lugar tierno de mi interior, no porque la hubiera estado esperando, sino porque sugiere que David ha estado haciendo su propio trabajo para entender nuestros patrones familiares en lugar de solo reaccionar ante ellos. Y tenía miedo, continúa, de que si resultaba ser como tú, alguien que muestra amor intentando gestionar la vida de otras personas, Carmen eventualmente se sentiría atrapada como papá pudo haberse sentido atrapado, y me resentiría por preocuparme demasiado en lugar de darme las gracias por ello. Pero tú no eres yo, David, y Carmen no es papá, y esta es una relación diferente con personas diferentes que pueden elegir comunicarse de manera diferente a como lo hicimos nosotros. Lo sé ahora, o estoy empezando a saberlo. Carmen de hecho me dijo ayer que mi estar encima no la estaba molestando, pero que podía ver que me estaba poniendo ansioso, y que quería hablar sobre lo que lo estaba impulsando. Sonrío, pensando en la formación profesional de Carmen, para reconocer cuándo los comportamientos de cuidado de alguien tienen más que ver con gestionar su propia ansiedad que con responder a necesidades reales. Parece que ella es bastante buena en la comunicación directa. Lo es. Mejor de lo que nunca lo ha sido nadie en nuestra familia, honestamente. Me preguntó ayer si estaba intentando controlar el embarazo porque me daba miedo que algo saliera mal, o si estaba intentando demostrar que sería un buen padre, o si simplemente estaba acostumbrado a gestionar situaciones cuando me sentía abrumado por ellas. ¿Qué le dijiste? Las 3 cosas, probablemente. Y ella dijo que esa era información útil, porque ahora sabía que mi comportamiento no se trataba de que ella estuviera haciendo algo mal, o no fuera lo suficientemente capaz. Se trataba de mí trabajando mis propios miedos sobre convertirme en padre y volver a estar en una relación seria. La conversación que estamos teniendo se siente como la culminación de algo que comenzó en la fiesta de Elena, pero que no se pudo terminar hasta que ambos hubiéramos pensado lo suficiente como para entender de qué estábamos hablando realmente. David, digo, estoy orgullosa de ti por hacer estas preguntas en lugar de solo esperar que lo averigües sobre la marcha. Estoy orgulloso de ti por ir a México, dice. Por elegir algo que quieres, en lugar de solo elegir lo que parece responsable o necesario. Es aterrador, admito. No he viajado sola en décadas. No he sido la única persona responsable de mi propia felicidad en más tiempo del que puedo recordar. Pero lo estás haciendo de todas formas. Lo estoy haciendo de todas formas. Nos sentamos con eso por un momento. 2 personas que han pasado la mayor parte de sus vidas definiéndose a sí mismas a través de las relaciones con otras personas. Ambos eligiendo algo más aterrador y más auténtico que nuestros patrones cómodos. Mamá, hay algo más que quiero decirte, dice David, y su tono cambia a algo más formal, como si hubiera estado ensayando lo que viene. De acuerdo, cuando papá se estaba muriendo, me pidió que te dijera algo, pero nunca lo hice, porque pensé que te dolería más de lo que te ayudaría, y porque no estaba seguro de entender lo que quería decir, pero creo que lo entiendo ahora. El pecho se me oprime. En parte por la anticipación y en parte por el dolor familiar que todavía surge cuando David habla de las últimas semanas de Roberto. Dijo que te dijera que eras la mejor esposa que cualquiera podría haber pedido, pero que le preocupaba que nunca descubrieras cómo ser feliz cuando nadie necesitara ser cuidado. Dijo que esperaba que aprendieras a cuidarte a ti misma con la misma energía que cuidabas a todos los demás. Las palabras se asientan en mí lentamente, como agua empapando tierra seca, no dolorosas, exactamente, sino profundas en sus implicaciones. Roberto había visto algo sobre mí que solo ahora estoy empezando a ver sobre mí misma, y su mensaje final no era una crítica, era un permiso. Sabía que necesitaría aprender a vivir de manera diferente después de que él se fuera. Digo, más una afirmación que una pregunta. Creo que sí, y creo que estaría muy feliz por este viaje a México. Porque elijas algo que es solo para ti, que no implique cuidar de nadie más ni gestionar la vida de nadie más. Miro alrededor de mi cocina una vez más,
al espacio donde Roberto y yo compartimos tantas mañanas como esta, donde David creció desayunando antes de la escuela, donde Carmen y yo tuvimos esa incómoda conversación sobre café, que comenzó mi reflexión sobre quién quería ser más allá de mi papel de cuidadora. Mañana por la mañana, estaré en un avión a Guadalajara, viajando hacia una versión de mí misma que he olvidado que podía ser. Y por primera vez desde que todo este viaje comenzó en la fiesta de Elena, no me preocupa lo que dejo atrás, o si las personas que amo estarán bien sin mí, constantemente disponible para anticipar sus necesidades. Estarán bien, mejor que bien, probablemente. Y yo también. David, digo, gracias por contarme lo que dijo tu padre. Y gracias por hacerme las preguntas que hiciste hoy. Gracias por responderlas honestamente. Ahora necesitas ir a tener estas mismas conversaciones con Carmen. Lo haré. Hoy mismo, de hecho. Vamos a almorzar. Y le voy a contar todo lo que acabo de contarte a ti, y le voy a pedir que me ayude a descubrir cómo ser un buen compañero, en lugar de solo un cuidador ansioso. Ella lo agradecerá. Eso espero. ¿Y mamá? Pásalo increíble en México. No te preocupes por nosotros. No llames todos los días para ver cómo estamos. Simplemente ve a ser tú misma. Y recuerda quién es esa persona cuando no está intentando cuidar de todos los demás. Después de colgar, me siento en mi cocina sintiendo algo que no había experimentado en años. Completa confianza en que estoy tomando la decisión correcta por las razones correctas. No una decisión diseñada para complacer a alguien más, o evitar decepcionar a nadie, o mantener alguna versión de mí misma que otras personas necesitan que sea. Solo una decisión que honra quién soy y quién quiero convertirme. La revelación no es dramática ni trascendental. Es tranquila, constante, como finalmente entender la solución a un puzzle en el que he estado trabajando durante meses sin darme cuenta. Mañana, empiezo de nuevo. 3 meses después, estoy sentada en un café en el corazón de Guadalajara, escribiendo en un diario que empecé a llevar durante mi segunda semana aquí. Las páginas están llenas de observaciones sobre expresiones mexicanas que había olvidado que existían, bocetos de la arquitectura colonial que rodea la casa de mi familia de acogida, y reflexiones sobre la mujer que estoy redescubriendo ser, cuando nadie espera que sea otra cosa que exactamente quién soy en cada momento. Mi español ha regresado con una fluidez que sorprende a todos, incluyéndome a mí. No solo el español académico que solía enseñar, sino el español intuitivo y emocional que fluye cuando estás viviendo enteramente en un idioma, en lugar de solo visitarlo durante el horario de clase. Mi anfitriona, Esperanza, tiene 68 años y lleva más de una década acogiendo estudiantes de idiomas. Me trata no como una turista o una estudiante, sino como una familiar temporal que está aprendiendo algo importante sobre sí misma durante su estancia. Eres diferente a cuando llegaste, me dijo ayer mientras preparábamos la cena juntas en su cocina que huele a cilantro, lima y esa clase de confort que trasciende las barreras del idioma. Más, ¿cómo se dice? Más presente en tu propia vida. Tiene razón. La mujer que llegó a Guadalajara hace 3 meses todavía cargaba con el peso de las expectativas de otras personas. Todavía se definía a sí misma principalmente a través de sus relaciones con David, Roberto e incluso Carmen. Esta mujer, la que navega por mercados bulliciosos sin ansiedad, la que se une a conversaciones nocturnas con los vecinos sin preocuparse por si está diciendo lo correcto, la que enseña inglés a niños locales simplemente porque lo disfruta. Esta mujer se siente a la vez familiar y completamente nueva. He estado dando clases en un pequeño centro cívico 2 veces por semana, trabajando con adultos que están aprendiendo inglés por razones prácticas. Mejores trabajos, comunicación con familiares que han inmigrado a Estados Unidos, enriquecimiento personal que no tiene nada que ver con las necesidades o expectativas de nadie más. Mis alumnos varían en edad de 22 a 76 años y me recuerdan a diario que el aprendizaje nunca se detiene, que el crecimiento no tiene fecha de caducidad, que nunca es demasiado tarde para convertirse en una versión diferente de uno mismo. Ayer, recibí una carta de David. No un correo electrónico o un mensaje de texto, sino una carta real escrita a mano en papel de verdad, entregada a través del sistema postal mexicano como algo de otra época. Escribió que él y Carmen han estado practicando la clase de comunicación directa que discutimos antes de que me fuera, y que es más difícil de lo que ambos esperaban, pero también más gratificante.
Ella me está enseñando a preguntar en lugar de asumir. Escribió con su letra cuidadosa que me recuerda tanto a la de Roberto. Y yo le estoy enseñando que puede confiarme la verdad sobre lo que necesita, incluso cuando no es lo que esperaba oír. Ambos estamos aprendiendo que el amor es más complicado y más sencillo de lo que pensábamos. Carmen va bien con el embarazo, según la carta de David. Están planeando una boda pequeña para el próximo mes, y quería que supiera que han decidido esperar a que yo regrese para tener la clase de celebración que incluye a la familia, no porque necesiten mi permiso o aprobación, sino porque quieren que yo sea parte de la alegría, en lugar de sentir que están avanzando sin mí. Nos dimos cuenta, continuaba la carta, de que incluirte en nuestra felicidad es diferente a hacer que nuestra felicidad dependa de tu participación. Lo primero honra nuestra relación. Lo segundo, la convertiría en una carga para todos. La distinción se me habría pasado por alto hace 6 meses, pero ahora se siente como lo más natural del mundo. Amor que incluye sin exigir. Relaciones que invitan a la participación sin requerirla. Conexiones familiares que mejoran las vidas individuales en lugar de definirlas completamente. Respondí de inmediato, diciéndoles lo orgullosa que estoy del trabajo que están haciendo, cuánto espero celebrar con ellos cuando regrese, y cuán completamente segura estoy de que están construyendo algo hermoso juntos. Pero también les conté sobre la decisión que he estado contemplando durante el último mes. Voy a extender mi estancia en México hasta agosto. No porque esté evitando nada en casa, sino porque he descubierto algo aquí que quiero explorar más profundamente. El centro cívico me ha ofrecido un puesto de profesora más sustancial, y he encontrado un apartamento que puedo alquilar mes a mes, con vistas a una pequeña plaza donde los niños juegan al fútbol todas las tardes, mientras sus abuelas venden elotes y fruta fresca desde coloridos puestos. Es una vida sencilla, pero es enteramente mía. Me despierto cuando mi cuerpo se siente descansado, como comidas que me apetecen. Paso mis días enseñando y aprendiendo, y caminando por una ciudad que revela nuevos secretos cada vez que giro por una calle diferente. He hecho amigos que no saben nada de mi historia como cuidadora, o mi identidad como madre de David, o mi vida anterior como esposa de Roberto. Para ellos, soy simplemente María, una mujer con opiniones sobre literatura y política y la forma correcta de preparar mole. Alguien que ríe fácilmente y habla español con el acento de alguien que lo aprendió formalmente pero lo ama intuitivamente. La mujer que era antes de que me definiera principalmente por el cuidado de otras personas. Elena me llama todos los domingos, y nuestras conversaciones se han convertido en uno de los puntos culminantes de mi semana. No porque necesite que yo gestione alguna crisis o que le proporcione apoyo emocional por algún drama familiar, sino porque hemos redescubierto la amistad que existía antes de que nuestras vidas se complicaran por el matrimonio y los hijos, y la suposición de que las hermanas deben discutir principalmente problemas que necesitan solución. «Vuelves a sonar como tú misma», me dijo el domingo pasado, su voz crepitando ligeramente a través de la conexión internacional. Como la María que recuerdo de cuando éramos jóvenes y pensábamos que podíamos hacer cualquier cosa. Quizás pueda hacer cualquier cosa, dije, sorprendiéndome de lo natural que se siente esa posibilidad ahora. Tal vez puedas, estuvo de acuerdo. Tal vez todos podamos, cuando dejamos de permitir que las necesidades de otras personas determinen nuestras elecciones. Pienso en Roberto a menudo, pero de forma diferente a como solía. En lugar de echarlo de menos con el dolor desesperado de alguien cuya identidad se construyó alrededor de ser su cuidadora, lo echo de menos con la tristeza más limpia de alguien que compartió un amor real con otra persona y entiende que el amor no termina solo porque las circunstancias cambien. Creo que él aprobaría esta aventura en México, esta exploración tardía de quién puede ser María Torres cuando no está intentando ser lo que otra persona necesita. Pienso en David y Carmen también, pero sin la ansiedad que solía acompañar los pensamientos sobre su relación. Están construyendo algo juntos que no requiere mi gestión o aprobación, y eso se siente exactamente como deberían ser las relaciones adultas saludables. Estoy emocionada de conocer a mi nuevo nieto cuando regrese, emocionada de ser parte de su creciente familia, pero emocionada como alguien que tiene su propia vida e intereses y fuentes de significado, en lugar de alguien cuyo propósito principal es ser necesitada por otras personas. La cafetería donde estoy escribiendo es un lugar que he llegado a amar,
pequeña y de propiedad local, frecuentada por una mezcla de residentes del barrio y el turista ocasional que se ha desviado de los caminos más trillados. El dueño, Miguel, se ha convertido en un amigo que reserva mi mesa favorita junto a la ventana y siempre tiene opiniones sobre cualquier libro que esté leyendo. Hoy me trajo café de olla sin que se lo pidiera, de la forma en que Roberto solía traerme café a la cama los domingos por la mañana, y me di cuenta de que este tipo de pequeña amabilidad puede existir sin obligación ni expectativa por ninguna de las partes. ¿Todo bien?, pregunta Miguel, notando que he estado escribiendo durante más de una hora. Todo muy bien, respondo, y lo digo completamente en serio. La semana que viene estoy planeando un viaje a Oaxaca para visitar los museos textiles y quizás tomar una clase de tejido que no tiene nada que ver con ninguna habilidad práctica que nadie más necesite que desarrolle. El mes siguiente, estoy considerando un intensivo de cocina que se centra en cocinas regionales mexicanas que nunca he explorado. En julio, hay un festival de literatura que reúne a escritores en lengua española de toda Latinoamérica. Planes que son enteramente míos, experiencias que elijo porque me interesan en lugar de porque sirven a las necesidades o expectativas de otra persona. El sol se está poniendo sobre Guadalajara, pintando los edificios coloniales en tonos dorados y naranjas que serían imposibles de recrear en una fotografía. A mi alrededor, la rutina vespertina de la vida de la ciudad mexicana está comenzando. Familias que se reúnen para cenar, amigos que se encuentran para tomar algo, parejas que caminan de la mano por plazas que han presenciado estos mismos ritmos durante siglos. Cierro mi diario y me preparo para caminar de regreso a casa de Esperanza, donde probablemente tendrá la cena esperando e historias sobre las últimas aventuras de sus nietos en la escuela. No porque necesite cuidarme, sino porque compartir comidas y conversación es como ella muestra hospitalidad a la colección rotativa de estudiantes y visitantes que pasan por su hogar. Esta noche, la ayudaré a preparar el desayuno de mañana, no porque se espere o se requiera, sino porque disfruto de la compañía y la oportunidad de aprender nuevas técnicas para preparar comidas que he estado comiendo toda mi vida, sin entender su complejidad. Mañana, enseñaré a mis alumnos de inglés nuevo vocabulario y aprenderé nuevas expresiones españolas de ellos a cambio. Nos reiremos de las diferencias culturales que hacen que el aprendizaje de idiomas sea a la vez desafiante y delicioso, y recalcaré el punto de que cometer errores es parte del aprendizaje en lugar de una prueba de fracaso. Y en algún momento de la próxima semana, escribiré otra carta a David y Carmen, contándoles mi decisión de quedarme más tiempo, sobre la vida que estoy construyendo aquí que me pertenece por completo, sobre la creciente confianza en que puedo ser feliz de forma independiente mientras sigo eligiendo ser parte de su felicidad cuando regrese. Porque eso es lo que he aprendido aquí en México, en esta hermosa ciudad que acogió a una mujer confundida que se buscaba a sí misma y está enviando de vuelta a alguien que sabe exactamente quién es y lo que quiere. El amor no requiere el sacrificio de uno mismo. La familia no requiere el abandono de los sueños individuales. Cuidar de la gente no significa aceptar la responsabilidad de su felicidad a expensas de la tuya. A veces, el silencio es la verdad más ruidosa, pero a veces, la verdad más ruidosa es el sonido de una mujer que finalmente, por completo, se elige a sí misma, no en lugar de amar a otros, sino como el cimiento que hace que amar a otros sea sostenible, genuino y libre. Camino a casa por calles que huelen a jazmines y comida callejera, pasando junto a fuentes que han estado cantando las mismas canciones durante siglos, bajo estrellas que se ven exactamente igual que desde la ventana de mi cocina en casa, pero que de alguna manera parecen más brillantes aquí, donde recuerdo que soy más que la suma de las necesidades de otras personas. Soy María Torres, profesora y aprendiz, viajera y residente, hija y madre y abuela y, lo más importante, una mujer que por fin ha descubierto cómo ser suficiente para sí misma.